Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo yo hago mis swatches o muestras de mis colores de Dip Powder, ya que algunas personas me han preguntado por qué necesitamos hacer esto de nuestros Dip Powder y cómo yo lo hago. Para empezar, hay varias formas de hacerlo y les voy a compartir en la esquina superior derecha el video de cómo yo aprendí a hacerlo. Básicamente yo utilizo estos swatches que son transparentes y aplico 2 capas de Dip Powder por abajo y una capa por arriba. Y solo aplico top coat en la parte de arriba. De esta manera tengo cómo se ve el Dip Powder con brillo y mate también. Los líquidos que voy a usar son los más baratos que conseguí en Amazon. Vienen en esta cajita y traen la base, el activador, una lima y una brocha de repuesto. Entonces, para empezar voy a utilizar Miranda de Rebel Nail. Este es un color sólido y básicamente lo que hago es agarrar el swatch, aplicar base por debajo y sumergirlo en el polvo. Luego de esto limpio la parte de arriba y aplico base por la parte de arriba y sumerjo el swatch en el polvo. Luego con uno de estos cepillitos limpio por la parte de abajo y vuelvo a aplicar base y sumergirlo en el polvo. Luego dejo secar un poco la base y los pongo en este holder y continúo con los otros colores. La razón por la cual yo hago las muestras o swatches del Dip Powder es porque el color del polvo no va a ser el color final luego de que se aplique el activador y el top coat. Entonces, por ejemplo, tú piensas que te vas a poner un color rosado oscuro y cuando te lo terminas de poner en tus uñas te das cuenta que es un color un poco más claro y no era el que querías. Entonces por eso es importante saber cuál es el color final del Dip Powder. Y la otra razón es porque cuando ya tienes demasiados colores, es bueno saber qué colores tienes para hacer las mejores combinaciones. Yo lo recomiendo especialmente para evitar frustraciones en cuanto al color. Este color que se llama Margarita tiene unos glitters largos que requieren de un poco más de trabajo, al igual que cuando tienes glitters grandes. Entonces lo que hago es aplicar una capa por abajo, una capa por arriba y a la capa de arriba le aplico activador como estoy haciendo ahorita y con un guante aplano todo el glitter para que quede todo a nivel de la muestra. Esta es más o menos la misma técnica que aplico para glitters grandes en tu uña natural. Así nos aseguramos de que todo el glitter quede totalmente pegado a la uña o en este caso a la muestra. Luego de terminar de aplicar el Dip Powder en todas las muestras, aplico activador por el lado de arriba y por el lado de abajo de cada muestra. Luego a mí me gusta limar un poco cada muestra para asegurarme de que los bordes estén bastante lisos. Esto no lo hago con todas las muestras, solamente las muestras que lo requieran. Luego de esto aplico top coat en gel a cada una de las muestras solamente por arriba y lo curo en la lámpara.
Para finalizar, a mí me gusta hacer las etiquetas de las muestras yo misma. Para esto yo tengo un template en Excel y lo que hago es poner los nombres de cada dip powder e imprimirlo en la impresora. Luego lo que hago es cortarlos como lo estoy mostrando ahorita. Luego de cortarlos todos, utilizo sellotape, tape, sticky tape, como lo llames en tu país, para pegarlo directamente a la muestra. Luego con una tijera remuevo el exceso de tape y así queda listo nuestra muestra o swatch. Y así se ven todas las muestras súper bonitas en comparación con una que no le haya puesto la etiqueta. Me parece que se ve súper profesional con el logo de la empresa. Y también puedes ver cómo es el dip powder con brillo o mate al mismo tiempo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye.